Buenos días nuevamente con todos. Nuevamente nos encontramos en nuestras teleconferencias que se dan una vez al mes aquí en Ipsicoc. Y hoy vamos a tener un tema bien interesante que es educación de la voluntad con la psicóloga Eliana Galvez, que es psicóloga cognitivo-conductual con máster en asesoramiento educativo familiar. Eliana, un gusto Hola tener Pedro. con nosotros y la sala es tuya. Ok, muchas gracias. Muy bien, buenos días a todos. Hoy, gracias por su presencia a esta charla. El tema de la voluntad para mí es un tema muy bonito, creo que un poco olvidado, especialmente en la parte de educación de la voluntad. Se encuentran en videos, en las redes sociales, muchos videos relacionados con el tema de la voluntad, pero pocos con aquellos relacionados con educación de la voluntad. Así es que hoy día nos vamos a centrar en eso específicamente. A ver cómo estoy acá. Ujú. Muy bien. A ver, cuando hablamos de educación, no tenemos que olvidarnos que la persona, pues, está conformada por cuatro grandes áreas, ¿no? La parte de la inteligencia, la parte de la afectividad, la parte de la voluntad y la parte de la espiritualidad. Entonces, mucho se ha hablado sobre la inteligencia, también hay mucho desarrollo en cuanto a la educación de la inteligencia, de la afectividad. Hoy vamos a hablar sobre la voluntad y seguramente en otro momento sobre la espiritualidad, que también me parece muy interesante y está unido a todo esto que conforma la unidad de la persona. Perdónenme si estoy con estos sonidos, pero creo que este tiempo no nos ayuda. A ver, para empezar, ¿qué es la voluntad? La voluntad es la capacidad de querer algo. Implica rechazar o admitir algo, ¿no? La voluntad es un acto intencional en donde interviene la decisión. Es saber lo que uno quiere y a dónde va. Muchos dicen que la voluntad es la piedra angular del éxito en la vida y es así. Cuando conseguimos algo que anhelábamos, que queríamos, nos sentimos exitosos. Y también la voluntad, la educación de la voluntad es de vital importancia en la estructura de la personalidad, pues va a contribuir, de hecho, a formar el carácter. El querer y el hacer tienen que ver con la voluntad, ¿no? Ay, a ver, perdónenme, no sé si estoy bien acá. Sí. El querer y el hacer son acciones de la voluntad. Cuando uno quiere hacer algo o quiere convertirse en algo, entonces primero tiene que tener el deseo, ¿no? Entonces así, por ejemplo, empezamos desde los niños más pequeños. Sí, Pedro, ¿escucho algún? ¿Me quieren decir algo? ¿Sí? Ok. Los niños, desde pequeños yo he trabajado, mi trayectoria ha sido como 20 años en lugares educativos de estimulación temprana, básicamente. Casi todos los niños quieren ser obedientes. Todos los niños quieren ser ordenados. Casi todos los niños también quieren ser estudiosos, aprender. Cuando el niño empieza su vida social, desea alcanzar muchas virtudes. Entonces, esa es la importancia de los adultos que estamos cerca a ellos, ayudarlos a que ese querer ese querer de lograr algo se reflejen en acciones concretas que tienen que ver con la voluntad. A ver, las fases de la voluntad. La voluntad pasa por tres estados, tres fases. Primero es el deseo, que es querer conseguir algo. Luego, la determinación, que es tomar la decisión. Y finalmente, la acción, que tiene que ver con sostener esa decisión. Hay muchas personas que fácilmente pueden tomar una decisión, muchos niños, muchos jóvenes, pero se queda en una buena intención.
Es decir, no hay acciones que sostengan esa decisión en el tiempo. Y obviamente una persona, seguramente ustedes lo habrán experimentado porque todos hemos pasado por esto, empezamos con mucho optimismo, empezamos con mucho deseo e ilusión un proyecto y a veces se queda a mitad de camino. Entonces la voluntad no solamente tiene que ver con la decisión, sino además sostener la decisión en el tiempo. Cuando hablamos de educación de la voluntad, es necesario tener en cuenta estos tres criterios. Primero, formar en hábitos positivos. Luego, debemos de tener en cuenta la motivación o la recompensa, porque eso es lo que moviliza a la voluntad. Es decir, ¿qué voy a conseguir? ¿Cómo me voy a recompensar? ¿No? Y también debe haber una exigencia flexible. Atentos a este término, exigencia flexible. No una exigencia demasiado, una exigencia muy doctrinal, una exigencia muy rígida, una exigencia autoritaria, porque esto no va a ayudar, sino una exigencia flexible. El camino para educar la voluntad está relacionado con los valores y las virtudes. Para esto es muy importante tener en cuenta los periodos sensitivos. Cuando queremos educar, la primera pregunta es, ¿cuándo empezamos? La educación se tiene que dar desde etapas tempranas. Así es que vamos a ver este concepto, los periodos sensitivos. Un periodo sensitivo es aquel periodo biológico en el que el organismo está predispuesto naturalmente para aprender. Y para empezar a educar la voluntad se empieza a los 3 años de manera formal. ¿Por qué? Porque hay que esperar que la etapa del egocentrismo normal en todo niño, en todo ser humano, pase para dar luego paso a la conducta social. Es por eso que muchos nidos, ¿no?, de educación temprana, ahora uno puede enviar al nido, bueno, por X razones, porque los padres trabajan mucho, envían a los nidos o a los centros de estimulación temprana, a veces desde un año, ¿no?, 2 años. Pero lo ideal es que los niños empiecen a partir de los 3 años. ¿Por qué? Porque ya están preparados para ser seres más sociales. Entonces, el periodo sensitivo, como les dije, tiene que ver además con la maduración del sistema nervioso. Cuando los niños aprenden, recordaremos todos, seguramente aquí hay también padres y psicólogos, o que tienen que ver con salud mental, los aprendizajes, todo tipo de aprendizaje, lo que va a producir son sinapsis. ¿Qué sinapsis? Son cuando las neuronas se juntan y van formando, digamos, redes neuronales y eso va a favorecer la maduración del sistema nervioso, ¿no? La repetición de actos refuerzan la estimulación cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Todas las rutinas que nosotros proporcionemos a nuestros hijos cuando son pequeñitos, especialmente a partir de los 3 años de manera formal, van a impactar en la madurez de su sistema nervioso. Estas rutinas, que son actividades continuas y permanentes, se van a convertir en hábitos. Los hábitos van a ser patrones de conducta, ¿no?, para conseguir una satisfacción. Cuando las rutinas se convierten en hábitos, dejan huellas en el cerebro. Las rutinas evolucionan, como les decía, se logran convertir en hábitos y estos hábitos pueden tener diferente intensidad. Se pueden fortalecer o se pueden debilitar, dependiendo del entrenamiento, dependiendo de la estimulación que tengamos. Finalmente, estos hábitos que se internalizan, ojo con este concepto, ¿qué quiere decir? Es decir, las personas podemos disfrutar de lo que estamos haciendo, es que se convierten en virtudes.
Muy bien. Vamos a hablar del primer periodo sensitivo. El primer periodo sensitivo es aproximadamente de 2 a 6 años. La virtud nuclear que hay que educar es el orden. Empezamos por el orden. Y luego la generosidad en todo este tiempo, ¿no? Entonces el niño a los 3 años de manera formal, cuando ingresa al nido, inmediatamente es parte del aula, ya la profesora les está diciendo, bueno, muy bien niños, vamos a conocernos y tienen un horario para conocerse, un horario para intercambiar sus experiencias, cómo te ha ido, qué te ha mandado la lonchera la mamá, muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el siguiente tema, ¿no? Luego, ¿qué va a ser la hora de ir al baño? A las 11:15 viene la lonchera. A las 12 salimos al patio al primer recreo. Luego volvemos, nos lavamos los dientes, etc. Entonces, el niño tan pronto ingresa a la etapa escolar a partir de los 3 años, ya está siendo formado en un orden estructurado e intencional. Antes de eso, en la casa hay ciertas rutinas, pero no de esa manera tan estructurada, ¿no? Por eso es muy importante el colegio. Pero cuando los padres conocen de esto que estamos hablando, del tema de educar la voluntad, hoy en día también se educan y empiezan antes, de tal manera que al niño no le cueste el paso del colegio, de la casa, perdón, al colegio, porque si no algunos se resisten, ¿no? Recuerden que los niños antes de los 3 años viven en el placer, jugar, comer, dormir, viven en el placer para luego pasar a la disciplina. Entonces, cuando empezamos con la virtud nuclear del orden, esta virtud, la educación de esta virtud va a impactar y va a desarrollar en simultáneo otras virtudes. Por ejemplo, la obediencia. Por ejemplo, la disciplina. Por ejemplo, la virtud de la limpieza y el aseo. Los niños desde pequeños ya empiezan a tener mayor conciencia del autocuidado corporal, entonces ya saben que después de jugar hay que lavarse las manos. Antes de comer hay que lavarse las manos, ¿no? También empiezan a preocuparse por venir al nido limpios en su apariencia. La segunda virtud nuclear que hay que educar con especial importancia es la generosidad. El niño viene de casa antes de los 3 años con un egocentrismo y con cierta conducta egoísta, ¿no? Esto es mío, para mí, y le cuesta compartir. Una vez que ingresa al nido, empieza a desarrollar habilidades sociales, habilidades de urbanidad. ¿Y eso con qué tiene que ver? Con la virtud de la generosidad. El segundo periodo sensitivo es entre la edad de 7 a 10 años aproximadamente. Los que conocemos sobre psicología educativa, los psicólogos también, estos periodos están relacionados con la famosa teoría de Piaget, es decir, de la evolución de la inteligencia en el niño. Y se dice, él propone que entre los 7 y los 10 años el niño pasa de un pensamiento concreto a un pensamiento más abstracto. Muy bien, en este periodo tenemos 3 virtudes nucleares para desarrollar. Primero, seguimos con el orden. Luego, el esfuerzo. Tercero, la perseverancia. Cuando educamos en estas 3 virtudes nucleares, inmediatamente estamos impactando y estimulando el desarrollo de otras virtudes, como son la responsabilidad en el estudio. Tengan en cuenta que un niño de 7 a 10 años ya ingresa a la primaria. Entonces, ya tiene que hacer tareas un poquito más estructuradas, su responsabilidad es mayor, tiene que asumir sus acciones, cumplir lo que se le indicó,
Y generalmente la primera responsabilidad está relacionada con el estudio. Adquiere también en esta etapa mayor autonomía y al niño también se le puede pedir un poquito más de laboriosidad, ¿no? ¿Qué quiere decir? Puedes hacer algunas cosas más que no solamente tengan que ver con las del colegio. Entonces ahí viene lo que es la otra virtud que tiene que ver con el servicio, ¿no? Y la cortesía. Es decir, hacer algunos encargos en casa para sentir que él también contribuye a su casa. ¿Y qué puede ser? Desde podemos ayudar a botar la basura, podemos ayudar a pasar un trapito a los muebles, te puedes encargar de eh, regar las plantas, etcétera, ¿no? Entonces, acciones que contribuyan a la paz, a la armonía, al trabajo de la casa. Recuerden ustedes también que una familia es una comunidad de amor y el niño tiene que tener este concepto, porque en la medida que uno sabe que su familia es una comunidad de amor, entonces, ¿de qué nos alimentamos? De amor. Una manera de amar es obedecer, por ejemplo. Una manera de amar es ser servicial con mi familia, para que todas esas cualidades y virtudes que yo tengo en casa las pueda llevar luego a mi centro escolar. Con el esfuerzo, con la educación del esfuerzo en esta etapa, también, miren qué interesante, se desarrolla la virtud de la lealtad. Cuando un niño se promete algo, voy a hacer mis tareas porque mamá me ha dicho que si hago mis tareas, puedo jugar con el play, puedo salir a jugar fútbol, etcétera. Puedo tener una actividad de placer. Y cuando el niño se promete y dice, yo voy a cumplir, primero cumplir con mi mamá, ¿no? Porque los niños pequeños tienen que obedecer. Luego, cumplo conmigo mismo. Esa promesa cumplida y luego la satisfacción de que la mamá le dice muy bien, ahora sí puede salir a jugar, entonces el niño ya está desarrollando una lealtad a sí mismo. Es decir, cumplo lo que prometo, no me fallo a mí mismo, ¿no? Muy bien, entonces recordemos que en este periodo tenemos estas tres virtudes, se aumentó una más. Vamos a ver siguiente periodo. Tercer periodo y último periodo. Para, digamos, estimular en el aprendizaje de las virtudes. El tercer periodo sensitivo se da aproximadamente entre los 11 y 17 años. En este periodo el niño ya no es un niño, ya es un adolescente, ya está en la secundaria. Las virtudes en las que hay que seguir educando es el orden, el esfuerzo, perseverancia. Vamos a aumentarle dos más, el optimismo y la prudencia. ¿Por qué se han aumentado estas virtudes? Porque justamente el optimismo y la prudencia son dos virtudes que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la inteligencia, y en este caso, porque en esta etapa ya está, el pensamiento abstracto es cada vez mayor. El niño ya puede abstraer, puede sacar conclusiones, puede generalizar sin ningún problema, puede analizar, puede sintetizar. Y para ser optimistas y para ser prudentes necesitamos el desarrollo intelectual a ese nivel. Cuando educamos en estas 5 virtudes, en esta etapa de 11 a 17 años, nuevamente vamos a impactar y vamos a estimular otras virtudes. Por ejemplo, la educación del orden va a impactar en lo que es la virtud de la eficiencia. Va a impactar en la virtud de la eficacia, aprovechamiento del tiempo. Va a impactar en la planificación, cómo me organizo y también cómo cumplo con responsabilidad aquello para lo cual me he organizado, ¿no? Entonces acá ya incluyen los métodos de estudio, cómo el niño planifica sus horarios. Ahora es importante no solamente estudiar, la responsabilidad no solamente se da en el estudio, ¿no? Sino los niños, todos los niños desde pequeños tienen que tener tiempo para jugar. El niño necesita jugar,
El niño necesita tener tiempo libre para jugar y para desarrollar también sus habilidades corporales. Piaget decía que el movimiento genera pensamiento. Entonces, los niños cuando también en la misma medida que entrenan sus virtudes, su voluntad, entrenan su cuerpo, también van mejorando y aumentando la flexibilidad y haciendo que su pensamiento cada vez sea más abstracto. El desarrollo de la perseverancia en esta etapa ya va a estar más relacionada con la virtud de la fortaleza, de la resiliencia y del orgullo. El orgullo tiene que ver con la satisfacción, ¿no? La satisfacción de mí mismo. Es decir, aquel niño que ha podido conseguir alguna meta, por ejemplo, en esta etapa, se da también en la primaria, pero en esta etapa aún más, cuando los niños hacen talleres, puede ser de fútbol, puede ser de tenis, de natación, algunos hacen algunos talleres que son un poco más competitivos y necesitan de mayor esfuerzo. Lograr una medalla, lograr un cinturón en el karate, en el taekwondo, les permite sentirse orgullosos de sí mismos, ¿no? Al mismo tiempo que van desarrollando fortaleza, porque los mismos talleres les piden dedicación al margen del colegio. Entonces necesitan organizarse de tal manera que tienen que cumplir lo del colegio más sus talleres adicionales. Entonces van desarrollando fortaleza. Puedo conseguir estas dos cosas, ¿no? Y al mismo tiempo resiliencia, porque también en el camino van encontrando una serie de adversidades y muchos se mantienen fuertes, especialmente cuando hemos venido educando el orden desde pequeños. Y bueno, la prudencia en esta etapa también muy importante, porque va a desarrollar al mismo tiempo otra virtud que tiene que ver con la sensatez, la justicia, la solidaridad y la empatía. Un niño que empieza a desarrollar la prudencia, ¿qué es la prudencia? Es el pensamiento reflexivo. Es un niño que tiene juicios más sensatos, no es un adolescente que tiene mayor sensatez, mayor sentimiento también de justicia. Su nivel de solidaridad ya no es como el del pequeño, realmente ahora sí quiere ayudar porque siente que tiene que hacerlo, porque se pone en el lugar de las otras personas, porque puede ayudar a sus padres, a su mamá, a sus hermanos, en el caso que tengan hermanos. Pueden ayudar a sus compañeros si hay alguno que siente que está pasando por un mal momento, entonces tienen mayor capacidad de ser empáticos. Muy bien, hasta ahí, a ver, chicos, alguna pregunta, porque ahora vamos a hablar de manera un poquito más amplia sobre las 4 primeras virtudes que son nucleares. El orden, el esfuerzo, la perseverancia y el optimismo. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿Hay alguien que quiera opinar? ¿No? Si no, muy bien. Continuamos. A ver, el orden. El orden, mmm, el orden existe desde siempre, ¿no? La vida tiene un orden. De hecho, venimos del caos. Hay un orden natural en el universo y este orden no depende de la razón. Más bien hay un orden lógico. Y este orden lógico ha llevado al hombre desde los tiempos antiguos, especialmente desde la época de los griegos, ¿no? Donde ellos han desarrollado mucho este tema, a que el hombre desarrolle una jerarquía de valores para vivir con principios. Y estos principios nos hagan mejores seres humanos. El orden nos ayuda a vivir mejor, nos ayuda a, a vivir mejor contigo y vivir mejor con los demás. El orden es un servicio a la sociedad. El orden impacta en nuestro proyecto de vida, ya que este no puede ser improvisado. El orden es, por eso, se dice que el orden es la madre de todas las virtudes. De ahí empieza todo. El orden.
El orden tiene dos dimensiones. Vamos a hablar de una dimensión externa y de una dimensión interna. Cuando hablamos de un orden externo, nos estamos refiriendo al ambiente que los padres favorecen, porque el niño primeramente es educado en familia para luego pasar, la educación del colegio contribuye a su educación, pero los primeros educadores son los padres, son quienes favorecen un ambiente estructurado a sus hijos. ¿Cómo así? Como lo que veníamos hablando, ¿no? Desde pequeños se van entrenando a los niños en rutinas y luego en hábitos positivos. El orden interno, la dimensión del orden interno, tiene que ver más bien con sentimientos, con pensamientos de alegría, felicidad, de pensamientos y sentimientos de paz, de confianza y de satisfacción. ¿Cómo así? A ver, ahora lo vamos a ver. Miren, el orden externo es importante que se dé en tres áreas. Primero, orden en tus cosas. Cada cosa a su lugar. De hecho, a los niños de manera lúdica se les enseña con canciones, con cuentos, esto, ¿no? Cada cosa a su lugar. Los niños tienen que jugar, los niños merecen jugar, es necesario que jueguen para desarrollar aspectos para cubrir sus necesidades básicas, pero después de jugar, después de utilizar todos aquellos objetos que han querido utilizar desde el play, juguetes, pelota, etcétera, es importante que aprendan a colocarlo en su lugar, ¿no? No solo después de jugar, sino además después de trabajar, etcétera. El orden también se tiene que dar, miren qué importante, orden en el tiempo. El orden en el tiempo tiene que ver con la puntualidad. Es importante aprender a ser puntuales. ¿Por qué? Porque la puntualidad tiene que ver con otra virtud, el respeto. Casi todos, si no es todos, nos gusta que nos respeten. Exigimos respeto hasta cierto punto, ¿no? Donde vamos, pero ¿cómo es posible que no se dio esto, no se dio el otro? Pero no todos somos puntuales. A veces exigimos lo que no damos, ¿no? Y el tercer punto que tiene que ver con el orden externo es orden en tu apariencia. Es decir, limpieza y cuidado en el aspecto personal. Yo los invito como adultos a que reflexionen en esto. ¿Cómo están en estas dimensiones del orden, no? ¿Cómo están? Hay algunos que pueden ser ordenados en estos tres aspectos. Hay otros que solo son ordenados en dos aspectos. Y hay otros que son en uno. Y hay otros que los tres aspectos del orden, las tres áreas del orden les cuesta, ¿no? Pero recuerden, primero, orden en tus cosas, orden en el tiempo y orden en la apariencia. ¿Por qué es importante el orden exterior? El tener ordenado y estructurado tu ambiente. Estamos hablando, recuerden, entre la etapa de 3 a 17 años aproximadamente, donde estamos educando la voluntad. Y la primera virtud es el orden. Entonces, este orden en tu ambiente, esta estructura en tu ambiente va a impactar a nivel de tu orden interno, a nivel de tu estabilidad emocional, a nivel de tus sentimientos y pensamientos de alegría, satisfacción, paz, tranquilidad, por haber cumplido lo que te prometiste, por haber hecho las cosas a tiempo, por sentirte bien, guardar una buena apariencia, etc. Estas dos dimensiones del orden se interinfluencian. ¿Qué quiere decir? El orden exterior me genera un orden interior. Cuando estoy ordenado interiormente, busco el orden exterior. Entonces, es una dinámica de interinfluencia constantemente. Importantísimo, importantísimo. Prestemos atención a lo siguiente. El orden tiene que ser funcional. El orden no tiene que ser el fin o la meta.
Si no, estaríamos hablando del orden, y esto es desadaptativo. De hecho, cuando algunas personas, especialmente si lo vemos en adultos, las personas, bueno, lo he visto en muchas mujeres, pero también hay muchos hombres que pueden ser ordenados, pero el orden por el orden. Entonces, ¿qué pasa? Nos lleva a que tengamos conductas desadaptativas, como por ejemplo, podemos desarrollar trastornos obsesivos, manías, y esto ya no está bien, ¿no? Entonces, el orden tiene que ser funcional, es decir, el orden tiene que ser el medio para hacernos la vida más organizada y respetuosa. La pregunta es, ¿nos podemos desordenar? Claro que sí, nos podemos desordenar. Pero la idea es mantener un equilibrio. Generalmente con los niños, cuando estamos educando niños entre 3 y 17 años, estos dos conceptos tienen que ir. Te ordenas, te desordenas, te desordenas, te ordenas. Y así vamos generando un equilibrio. Por ejemplo, de lunes a viernes mantienes la estructura de tus hábitos, vienes del colegio, en la tarde tienes tu taller, hay que organizarte, a esta hora comes, a esta hora vas a tus clases de música, etcétera. A esta hora descansas, porque es importante que descanses, a esta hora te acuestas. Es muy importante las rutinas para la hora de dormir y las horas que tiene que dormir un muchacho que está en etapa escolar. ¿Por qué? Porque en la medida que descansa bien, recarga sus baterías, su batería natural biológica, necesita dormir, también viene la producción de melatonina en los más pequeños y la maduración del sistema nervioso también cuando dormimos. Entonces, de lunes a viernes podemos mantener una estructura algo rígida, siendo flexible en algunas ocasiones, que bueno, puede uno ser flexible, y les podemos decir que sábado y domingo los chicos se desordenan. Bueno, entonces ya no desayunamos a la misma hora de siempre, por ahí pueden estar en pijama, ¿por qué no? Ese día no tienden su cama, es decir, tienen sábado y domingo para desordenarse. También esto puede pasar en el periodo de vacaciones, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a hablar del esfuerzo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre el orden? ¿Alguien que quiera preguntarme algo sobre el orden? Muy bien. Vamos a seguir. Vamos a hablar sobre el esfuerzo. El Licenciada, es buenos días. Sí, buenos días. Un favor, ¿cree que podría retroceder un ratito a la primera diapositiva del orden? A la ¿Ya? de, por favor, ¿Al anterior? a la primera donde empieza a hablar del orden, Ah, ya, el ya. orden como Ya. nuclear, como virtud nuclear. La Ya, claro primera que de, sí. Claro por que sí, con favor. mucho gusto. Pero ¿qué te parece si siguiendo el orden, sigo con Sí, todas las charlas y al final te la puedo pasar? O como la charla está grabada, también la puedes obtener o volverla a perfecto, ver. Claro, claro que sí. perfecto, 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 Sí, profesora. Gracias, gracias, gracias. licenciada. No hay problema. gra- Gracias. Gracias. Eh, entonces, bueno, hasta aquí sobre el orden, ¿no? Volvemos. Segunda virtud nuclear para educar la voluntad, el esfuerzo. A ver, aquí hay algunos conceptos que es importante que los recordemos. Seguramente ustedes ya lo saben, pero hay que recordarlo de una manera un poquito más operativa. El esfuerzo es hacer lo que nos cuesta, ojo, pero que su resultado nos lleva al bien, a lo bueno, a lo sano. El esfuerzo es hacer lo que nos cuesta, pero que el resultado nos lleva a algo bueno, ¿no? Por eso formamos hábitos. Los hábitos nos llevan a conseguir patrones de conducta saludables que nos permiten estar más contentos con nosotros mismos, más organizados, nos permiten desarrollar una autoestima, un buen autoconcepto, ¿no? Y tienen que ver con estudiar, con cuidarnos, con conseguir una meta. El esfuerzo también podríamos decir que es la lucha del placer, de la inmediatez, de la flojeritis también, versus el deber, lo que nos conviene. Recuerden,
es la lucha del placer, porque todos tendemos al placer naturalmente, a la inmediatez, a lo fácil. Y muchas veces también tenemos flojera. Queremos algo, pero hay flojera, ¿no? Y esa lucha se da con el deber, que es lo que me conviene. El esfuerzo implica hacer renuncias a cambio de un bien mayor. ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es el bien mayor para mí? A ver, me gusta comer helados, pero quiero bajar de peso. Entonces tengo que renunciar a algo que me gusta por un bien mayor. Entonces, por ahora, por un tiempo, dejo de comer helados. El bien mayor, ¿qué es? En los niños, por ejemplo, los niños pueden hacer renuncias. Yo lo he visto en mi práctica de 20 años, trabajando en centros de educación inicial, por ejemplo. Cuando al niño se le propone y el niño, por ejemplo, quiere conseguir jugar con el Play, y al niño le decimos, mira, vas a poder jugar con el Play, pero hoy día ya no puedes jugar con la pelota porque si no, no te va a alcanzar el tiempo para hacer, no sé, tus tareas, ¿no? Entonces, ¿qué te interesa más? ¿Quieres jugar con la pelota que te gusta? ¿O quieres el Play por unos 40 minutos, 45 minutos? Los niños pequeños de 4 años pueden escoger y decir, ya, elijo el Play en ese momento, porque ellos consideran, son pequeñas elecciones, decisiones a esa edad, pero donde están haciendo una renuncia a una actividad por otra que consideran un bien mayor. Obviamente, cuando los niños van creciendo, sus elecciones son cada vez más sensatas, sus elecciones son cada vez más pensadas, ¿no? El esfuerzo está íntimamente relacionado con la perseverancia y con la disciplina. Es decir, no solamente renuncio a lo que quiero en este momento, no solamente hago algo que me cueste, sino además mantengo este esfuerzo para llegar a la meta. A ver, aquí tenemos un ejemplo, acá tenemos más o menos un adolescente que está ahí en su cama, en un ambiente típico de un adolescente. Y muchas veces, aquí sucede algo bien interesante, muchas veces el adolescente se toma un tiempo, ¿no? Especialmente cuando no ha sido educado desde el orden, cuando son pequeños, está deliberando. ¿Lo hago? ¿No lo hago? Qué flojera, mejor no. Y puede invertir mucho tiempo en pensar si ordena o no ordena su cuarto. A veces hay situaciones, les digo, donde es mejor no pensar. Por eso cuando educamos en la obediencia desde los 3 años, a veces los chicos ya lo tienen automatizado y saben simplemente qué hay que hacer. Ya no pienses tanto, porque quien mucho piensa nada hace, ponte a hacer. Entonces de pronto el muchacho o el chiquillo de 10, 11 años dice, mejor tiendo mi cama, mejor me pongo a colgar mi uniforme. Y una vez que él mira el trabajo que ha hecho y lo observa, se siente bien. Entonces, con esto aquí hay una conclusión. A veces es mejor hacer, simplemente manos a la obra. Y se consigue esto cuando hemos educado a los hijos en la obediencia. Reglas de casa. Mamá y papá tienen reglas de casa. Entonces, manos a la obra, no te pongas a hacer. Luego mira el resultado. ¿Y qué pasa? Esto también va a generar una situación de interinfluencia, ¿no? Es decir, el hacer me lleva a pensar, qué bonito, me gusta ver, me gusta el orden, me gusta sentirme bien, me gusta sentir que he podido conseguir este objetivo y no he estado dudando tanto ni he invertido tanto tiempo en pensar si lo hago o no lo hago. Tender una cama, si uno eh, eh, se pone a contabilizar el tiempo, tender una cama es 1 minuto y medio a más tardar. Guardar tus cosas, uno se vuelve diestro, las acomoda, ¿no? No tiene que ser, recuerden, ese orden perfecto, ese orden patológico de hay que colgar las camisas blancas de este lado, todas las blancas, todos los negros, el más grande, el más chiquito. Ese orden, que es el orden por el orden, es un orden que en el tiempo se pierde y en el tiempo enferma también, ¿no?
sino un orden funcional para que el chico gane tiempo, se sienta feliz con lo que ha hecho, ha contribuido y finalmente puede hacer lo que él quiera. Los chicos desde pequeños tienen que aprender, importante, a renunciar por un bien mayor, por algo que ellos quieren conseguir, ¿no? A veces puede ser el Netflix, la televisión, el Play, los juguetes los más pequeños, la comida chatarra. Cuando ya están en quinto de secundaria, en cuarto, los chicos se empiezan a preocupar más por su apariencia personal. Y algunos se han dado cuenta que están un poco subiditos de peso, otros que ya hoy en día se ven muchos chicos que ya están en los gimnasios, que quieren tener una mejor apariencia personal y empiezan a hacer renuncias, ¿no? Lo importante del esfuerzo es que cuando justamente nos esforzamos, salimos de la zona de confort. ¿Para qué? Para cumplir el reto que queremos. Esa incomodidad de salir de la zona del confort para llegar al reto que queremos y cumplir lo que deseamos, va a producir un aprendizaje. Y el aprendizaje será que la virtud se va haciendo más sólida. Y además, bueno, también se van formando creencias positivas hacia uno mismo. El esfuerzo tiene que ver más o menos con esto, ¿no? Es como una balanza. ¿Qué es lo que deseo? Que es aquello inmediato, fácil, que a todos nos gusta, pero con aquello que yo realmente quiero, con aquello que realmente me importa. Entonces, los adolescentes, cuando van utilizando también la prudencia, entonces tienen que sopesar. ¿Qué pesa más? ¿Lo que deseo o lo que quiero? Muy bien. Tercera virtud. Tercera virtud es la perseverancia. Recuerden que estamos hablando de las virtudes nucleares, ¿no? La perseverancia es la virtud de alcanzar lo decidido. Es decir, terminar lo que se empieza. Es continuar pese a la dificultad o a los contratiempos. Esta virtud no tiene que ver con la terquedad. La terquedad es otra cosa. Es la obstinación, es querer simplemente llegar a la meta, no importa a qué costo. Entonces, es importante acá ya utilizar la prudencia. ¿Realmente necesitas llegar a tanto simplemente para decir que eres perseverante o no? Ahí ya viene el pensamiento más flexible, ¿no? La perseverancia es terminar lo que se empieza. Bueno, aquí he colocado la imagen de un niño porque eso a mí me parece muy tierno. Ustedes seguramente lo habrán visto en sus hijos, en sus alumnos, en sus pacientes. Como cuando un niño está muy interesado en conseguir un logro, ¿no? Por ejemplo, hoy en día ya no se ven tantos zapatos con pasadores. Para los niños es más fácil, el facilismo, ¿no? Del pega-pega. Pero para ellos es un reto y es muy tierno ver a niños tan pequeños tratando de conseguir amarrarse los zapatos, que es toda una técnica. Y finalmente es una satisfacción decir lo logré, o cuando ellos se visten, o cuando ellos se peinan, o cuando ellos se bañan solos, ¿no? Esos logros les da mucha satisfacción a los niños y tiene que ver con perseverancia, obviamente a esa edad. Cuando educamos en la perseverancia, es importante concentrarse en el proceso, es decir, en lo que hago en el día a día, disfrutando de lo que vamos consiguiendo. Como todos los otros valores y como todo en la vida, especialmente cuando educamos, los padres, los principales educadores, el ejemplo es la base de todo. Un niño que ve a su papá perseverante en una serie de acciones es un niño que también va a imitar esa perseverancia, ¿no? O un niño que ve a sus padres ordenados, él también va a tender al orden. Y así sucede con todas las demás virtudes. Es importante disfrutar también de las acciones sin pensar en la meta. Hay que hacer las cosas hoy día. ¿Hoy qué nos toca? Hoy nos toca, no sé, a ver, regar, hoy nos toca arreglar. Por ejemplo, yo tenía un papá que me decía, Eliana, yo le he enseñado a mi hijo, ya que en algún momento va a querer llevarse el auto y manejar el auto, yo le he enseñado que primero si quiere tener un auto, tiene que cuidarlo y le estoy enseñando a que lo lave, ¿no? Entonces ya nos hemos propuesto todas las semanas
2 veces a la semana lavamos el auto. He enseñado a mi hijo a que lave el auto. El adolescente a un comienzo muy difícil, pero luego cuando uno nos hemos propuesto esta meta, hijo, recuerda, tenemos que ser perseverantes. Nos toca los miércoles, nos toca los sábados. Y el muchacho primero, sí, papá, ya hay que hacerlo, pero ve que el papá sigue, vamos, lo anima, lo motiva. Recuerda que este carrito es el que vas a usar en algún momento, ya vas a aprender a manejar, etcétera, ¿no? Entonces, cuando solamente pensamos en lo que estás haciendo hoy en día, no pienses a dónde vas a llegar, sino disfruta de lo que estás haciendo. Mira, aprende, qué bonito es limpiar, es lavar. Y bueno, el muchacho me decía, Eliana, a un comienzo yo lo hacía así, ahora me he vuelto diestro, ¿no? Por un lado lavo, por el otro lado seco, le echo espuma, le echo esto, le echo el otro. Entonces el chico empieza a disfrutar de esta virtud que es perseverar. Y eso lo podemos llevar a muchas acciones de nuestra vida. Miren, acá hay algo importantísimo. A veces cuando tenemos una meta, sea la que nos pongamos, nos podemos cansar en el camino. A veces tenemos que estudiar cursos largos, cursos que pueden ser durante la semana, cursos que son de noche, cursos que son domingos, son sábados. Uno se cansa, pero nos podemos dar un permiso compasivo alguna vez y decir, ya, hoy día ya no puedo, hoy día estoy muy cansado, no pasa nada. Siguiente vez continúo. Obviamente en la perseverancia te tiene que suceder que la constancia es más que estos permisos, ¿no? Pero es importante darse ese permiso compasivo para no ser rígidos con nosotros mismos, ¿no? La perseverancia está íntimamente relacionada con la paciencia. Cuando perseveramos, estamos impactando en otra virtud, somos pacientes. ¿Y qué es la paciencia? Es saber esperar el justo momento. Saber esperar el justo momento. Ya llegará. Mientras tanto, trabaja en el día a día. Concéntrate en el día a día. La meta va a llegar sola. Siguiente virtud nuclear. Y la última de las virtudes nucleares. El optimismo. Les había dicho que el optimismo es una virtud que se empieza a desarrollar especialmente cuando el niño ya está en el nivel del pensamiento abstracto, cuando su inteligencia es cada vez capaz de generalizar, de abstraer, ¿no? De desarrollar analogías, de mirar más allá, de tener un juicio crítico. El optimismo tiene que ver con mirar lo bueno de las situaciones. No centrarse en las dificultades, sino más bien todo lo contrario. Ver qué nos puede ofrecer esa dificultad. De hecho, creo que para todos ha sido un aprendizaje la pandemia. Una situación de adversidad, de mucho dolor, pero también de mucha resiliencia para muchas personas. Y yo creo que los hijos de este tiempo han aprendido mucho también con la pandemia, aunque ha traído otras consecuencias negativas, pero uno puede ver lo bueno, ¿no? Lo bueno, incluso en la adversidad. El optimismo está relacionado con la confianza. El optimismo también está relacionado con la alegría y con la templanza. ¿Qué es la templanza? Es la calma. Cuando somos optimistas y podemos ver lo bueno en medio de la adversidad, y cuando vemos una luz en el camino, nos calmamos y pensamos, nada es tan terrible. Esto no es tan difícil, no es tan feo como creía, ¿no? Empezamos a ver las cosas buenas. Es importante que para ser optimistas también conocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Todos destacamos en algunas áreas, en otras somos más débiles. Podemos ser muy buenos en algunas destrezas, unos tienen destrezas musicales, otros tienen destrezas verbales, tienen destrezas numéricas, otros son más deportistas. Entonces, cuando miramos con optimismo, es importante conocer cuáles son nuestros límites como personas, cuáles son nuestras fortalezas. Podemos también fortalecer esas debilidades, pero es importante tener una imagen mucho más real. ¿Para qué? Para no fantasear de tal manera que yo me pueda poner la meta de conseguir algo que realmente me va a costar muchísimo y quizás hasta me frustre, ¿no? Entonces es importante saber hasta dónde puedo llegar con satisfacción. Y me faltaba, y esta es una de las virtudes más importantes también. La quinta, la virtud de la prudencia.
La prudencia es la virtud que tiene que ver con la inteligencia práctica, ¿no? Aquella que es del día a día, ¿no? Viene de anticiparse a las consecuencias de nuestros actos y de nuestras palabras. La prudencia es el filtro de todas las demás virtudes. La prudencia le dice al orden, cuidado, el orden es funcional, el orden no tiene que ser el orden por el orden. Cuidado con esas manías, cuidado con que estás ya muy obsesivo con el orden. La prudencia te permite pensar y darte cuenta si lo que estás haciendo es lo sano o no es lo sano, ¿no? Es la prudencia es la virtud que nos lleva a tener cautela, mesura, flexibilidad, ejercer dominio y autocontrol. La prudencia estimula mucho el pensamiento reflexivo. A mayor reflexión, menor conducta impulsiva. Todos nacemos con una impulsividad que la vamos educando en el tiempo, por eso era importante el orden como una primera virtud en la etapa temprana, especialmente a los 3 años. La prudencia está relacionada con el respeto y la responsabilidad, ¿no? ¿Responsabilidad de qué? Muchas veces de lo que digo y de lo que hago. A los niños se les enseña desde pequeños a través de juegos corporales, a través de juegos, de actividades lúdicas entre todos, ¿no? Primero a pensar, tomarse un tiempo para pensar y luego hablar. ¿Para qué? Para que no salga lo primero que vino a la cabeza y terminas diciendo alguna imprudencia, quizás ofendiendo, lastimando a alguien, generando una sensibilidad, o tú luego arrepintiéndote de lo que dijiste, ¿no? Entonces, la prudencia para todos, incluso para los adultos, tiene que ver con piensa un instante, detente, piensa en lo que estás pensando y luego habla, luego comunica, ¿no? Date cuenta si eso que vas a decir es sensato o no. Al mismo tiempo, esto lleva a desarrollar lo que se llama en habilidades sociales el sentido de oportunidad. ¿Es oportuno que comente esto? ¿Es oportuno que diga esto? Muy bien. Ahora lo vamos a ver un poquito más ordenado. Como ven, acá tenemos señalado con rojo todas las 4 virtudes nucleares. La virtud madre es el orden. Orden en tus cosas, orden en el tiempo y orden en tu apariencia. El orden tiene que ser funcional. Luego el esfuerzo, hacer algo que nos cuesta, pero que su resultado nos lleva a algo bueno. Luego la perseverancia, que es continuar pese a las dificultades. Y finalmente el optimismo, que son las 4 gradas escaleras para ¿qué cosa? Para conseguir un resultado. Y el resultado es educar la fuerza de voluntad. Recuerden que al mismo tiempo que trabajamos estas 4 virtudes nucleares, estamos impactando en otras virtudes también, que es la responsabilidad, el respeto, la generosidad, la justicia, la lealtad, la solidaridad, confianza, compasión, valentía y, bueno, libertad, ¿no? Quien actúa con voluntad, con dominio propio, puede sentirse un hombre libre. Y aquí tenemos al padre de las virtudes, digamos, la madre el orden, el padre la prudencia. Es el filtro de todas las demás virtudes. Muy bien, algunos alcances. La fuerza de voluntad es una capacidad dinámica y no estática. Como todo, no es eterna. Es decir, es una capacidad que se fortalece y se debilita. Si no nos educamos constantemente, no estimulamos nuestra voluntad, obviamente perdemos voluntad. Esa capacidad de dirigirnos a algo bueno, tener el autodominio, el autocontrol, ¿no? Es mejor educar la fuerza de voluntad desde etapas tempranas, cuando todavía no existen, entre comillas, esos vicios, esos malos hábitos o hábitos negativos. Por eso es importante empezar antes de los 3 años, a los 3 años de manera formal. Los padres con su ejemplo son los principales referentes para los niños. Hay muchos papás
que cuando uno les pregunta, ¿y por qué has puesto al colegio, a este colegio a tu hijo? Ah, no, porque aquí a mi hijo le enseñan valores y aquí lo van a educar. No, los valores, las virtudes vienen desde casa. Recordemos siempre eso. Los padres somos los primeros educadores. La voluntad no funciona en situaciones de estrés. Es decir, si estamos pasando por alguna situación angustiante, estamos pasando por algún problema emocional, estamos pasando por una situación de duelo, no funciona. Quizás puede funcionar en un 10-20% en la medida que la persona se va recuperando y si hay educación que pueda superar algún evento estresante o doloroso, ¿no? Pero generalmente en una situación de estrés no funciona, entonces pedirnos, animarnos, es un poco ser duros con nosotros mismos, tenemos que esperar que pase esa situación, buscar ayuda si estamos pasando por un momento de estrés, y los niños igual, si están pasando por algún momento de estrés, es mejor no exigirles en ese momento, sino comprender que están pasando por alguna situación, hablar con ellos, buscar ayuda, primero a través del colegio, el departamento psicopedagógico, luego también podría ser quizás conversar con un psicólogo para ayudar y ver qué está pasando, ¿no? La fuerza de voluntad tampoco funciona cuando el cuerpo se encuentra sin batería, es decir, cuando estamos agotados. Si nos vamos por el lado del orden y del orden natural, aquí esto es muy importante con los chicos, hoy en día con el uso de la tecnología, lamentablemente la tecnología, bueno, es una ventana abierta al mundo, al aprendizaje, es cierto. Pero también el mal uso de la tecnología nos lleva a quitarnos horas de sueño, nos lleva a quitarnos horas de trabajo productivo. Entonces los niños se distraen y terminan, voy a hacer las tareas, por ejemplo, ¿no? Cuando están en etapa escolar, voy a hacer las tareas tarde, porque yo puedo, yo a esa hora sí puedo hacerlo. Y si los padres somos permisivos, si los padres no estamos atentos, dejamos que los chicos se queden hasta las 12, 1 de la madrugada, no duermen sus 8 horas, no duermen lo que necesitan dormir, no descansan como deben descansar, entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente, obviamente, no van a tener fuerza de voluntad para hacer la tarea del día a día, el afán del día a día. En el caso de los estudiantes, que es estudiar, cumplir sus tareas. El ánimo va a estar afectado. Luego ellos también se sienten mal, se sienten la palabra, me siento bajoneado, no sé, no quiero hacer, tengo flojera, hoy no hago esto, no hago el otro, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, es porque el orden que debían de tener en cuanto a sus rutinas y todo no se cumplió. Cuando hablamos de fuerza de voluntad, estamos hablando como esa fuerza psicológica, ¿no? Que no solamente tiene que ver con esa parte, digamos, del hacer, la parte conductual, sino además también tiene que ver con el espíritu, que nos lleva a buscar el bien de la persona, no solamente conseguir una meta, sino además vivir en la virtud, ¿no? Es decir, vivir con todos esos valores que nos han enseñado desde siempre. A todos nos gusta la puntualidad, nos gusta la solidaridad, nos gusta el respeto, nos gusta ser generosos, la generosidad con los demás, nos gusta ser compasivos y que sean compasivos con nosotros. Pero hay que educar eso, hay que trabajar en ello. Porque si no lo hacemos, no vamos a conseguir esas virtudes y finalmente se quedan como ideales, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de voluntad tiene que ver con esa parte espiritual también, de desear el bien. Obviamente, cuando educamos la fuerza de voluntad desde pequeños, enseñamos que no existe la perfección, no existe, que todos somos falibles y vulnerables, pero que podemos mejorar. Siempre tenemos toda la vida para mejorar, nadie nos apura. Ahora depende de cada quien, se esfuerza en lo que más quiera trabajar, ¿no? La fuerza de voluntad, finalmente, ¿cómo está relacionada? ¿Cuál es la relación con el bienestar emocional? Cuando conseguimos lo que queremos, desarrollamos el yo puedo. Entonces, desarrollamos autoeficacia. Cuando cumplo lo que me prometo y soy fiel a mis deseos, ¿no? Con conductas sostenibles, confío en mí y desarrollo autoconfianza.
Cuando me canso y no puedo, y hay algunos días que me gana el cansancio y no he podido, pero digo, mañana continúo y mañana me alineo, entonces también estoy desarrollando autocompasión. Cuando logro lo que me había prometido, también puedo recompensarme y premiarme. Y muchos autores dicen que estos 4 aspectos son los pilares de la autoestima, ¿no? La autoeficacia, la autoconfianza, la autocompasión y la autorrecompensa. A ver, aquí sí me gustaría que intervengan porque esto lo he diseñado como para hablar con ustedes, por favor. Cada uno puede opinar. Ayúdenme con esto. En psicología cognitivo-conductual utilizamos mucho los recordatorios, ¿no? Estos recordatorios que son como frases saludables, que nos ayudan a acordarnos de ciertas cosas para no sentirnos mal, para animarnos, para motivar. Y antes se podían llamar como los refranes de la abuela, pero ya eso pasó de moda. Y ahora vamos a hablar como recordatorios. A ver, les he puesto una serie de frases que tienen que ver con virtudes. Y me gustaría que pudieran ustedes, participar. Sin prisa, pero sin pausa. ¿Con qué virtud creen que está relacionada? Sin prisa, pero sin pausa. Perseverancia. Muy bien, así es. No te apures, pero no abandones. Sin prisa, pero sin pausa. Otro, equivocarme no me invalida. ¿Mm? A ver. Tiene que ver con autocompasión, ¿no? No hay error que no se enmiende. ¿Con qué tiene que ver? ¿Mm? De repente Responsabilidad. A ver, así sí. ¿Con cuál? hola, sí, de repente como no tenés miedo a equivocarnos, eh, poder de repente tener esa oportunidad de participación. Bueno, excelente, sí, sí, sí. Tiene que ver con eso, pero hablando Con de las constancia. virtudes, Con optimismo también. optimismo, excelente. Tiene que ver con optimismo, tiene que ver con responsabilidad, porque, bueno, me equivoqué, pero ya está. ¿Lo puedo arreglar? Sí, puedes arreglar. No hay error que no se enmiende, ¿no? A ver, Constancia puede sigue. estar ahí. Sí, también constancia. ¿Por qué? Porque voy trabajando en lo que quiero conseguir, entonces persevero, ¿no? Constancia, perseverancia, que digamos tienen que ver con eso. Excelente. Todo tiene solución. ¿Qué virtud sería? Yo la entiendo un poco como complaciente, ¿no? Todo tiene solución. ¿Qué virtud? Optimismo. Muy bien, alguien dijo. A ver, si me canso, descanso y luego continúo. Con autocompasión. Perfecto. Quien espera no se desespera. Paciencia. Bien. Cuida tus palabras. Prudencia, Bien. Cumple lo que te prometes. responsabilidad, Bien. Lealtad también, ¿no? Cumple lo que te prometes, lealtad. Valoro mi esfuerzo y lo recompenso. no sé, Recompensa. Reconocimiento. Reconocimiento. autocompensa, Valoro mi esfuerzo, sí, es autocompensación. Lo recompenso es con gratificación también, ¿no? A ver, está bien no estar bien.
Porque no siempre podemos estar bien, ¿no? Todo el tiempo no podemos siempre hacer las cosas bien. Hay días en que no se puede, no se puede. Autocompasión. Autocompasión. Muy bien. Aceptación. Aceptación también, ¿no? Aceptación. Aceptación incondicional. También que hay días en que estamos vulnerables y ya no podemos. Intención con acción. Es importante eso, decirles a los hijos, ya, intención con acción. Tenemos el deseo, pero la acción es la que va a llevarnos a la realidad. ¿Qué virtud sería? ¿Con qué virtud estaría relacionada? ¿Mm? Intención con acción. Muy bien. Esfuerzo. El esfuerzo tiene que ver con acciones, ¿no? Porque intención sin acción, ¿qué es? Una ilusión. Puedes tener, ¿no? Muchas buenas intenciones, pero si no las llevas a las acciones concretas, entonces todo se queda muy difuso, en una ilusión, en una linda ilusión. Es importante la intención con acción. A ver, otra. Puedes fallar. Adelante. Compasión. Muy bien. Otra. Sin miedo al éxito. Es importante a los niños desde pequeños decirles, hijo, ya, sin miedo al éxito. A veces el éxito asusta también, ¿no? Pero sin miedo al éxito. Tiene que ver con la confianza. Muy bien, confianza, excelente. ¿Con qué más? ¿Con qué otra virtud? Con la perseverancia también. Muy bien, ¿con qué otra virtud? Optimismo. Muy bien, ¿con qué otra virtud? El esfuerzo. Esfuerzo. Y también valentía, ¿no? La valentía. Ya saben que valiente no es el que tiene miedo. Valiente es el que teniendo miedo enfrenta su miedo. Entonces, si a los niños desde pequeños, con estos recordatorios, con estos mensajes, pero así, con estos mensajes así positivos, ¿no? Entonces el niño va entrenando su mente también y va acuñando una serie de creencias que más adelante le van a servir. Obviamente, ya cuando sean jóvenes, en la etapa de 18, sean adultos, ya lo trabajará de una manera diferente, ¿no? Pero por lo menos van con una buena base. Y finalmente, yo soy más que mis resultados. Yo soy más. Autoestima. Autoestima. Bueno, claro, la autoestima, digamos, como que es el resultado, ¿no? Pero la virtud es confianza, dignidad, amor propio también, ¿no? Aceptación incondicional. Muy bien, chicos, excelente. Tienen 20 en virtudes. A ver, para terminar, les voy a compartir este proverbio chino que lo aprendí en algún momento. El proverbio dice, si quieres un año de prosperidad, cultive arroz. Si quieres 10 años de prosperidad, cultiva árboles. Si quieres 100 años de prosperidad, cultiva personas con fuerza de voluntad. Así es que bueno, me pareció muy interesante porque justamente la fuerza de voluntad no solamente es el esfuerzo, sino es además el otro camino, ¿no? Que tiene que ver con las demás virtudes. Es todo junto, es una fuerza que en algún momento cuando vas utilizando todas las virtudes, en algún momento te sientes como empoderado. Pero recuerden, ese poder hay que constantemente estimularlo, trabajarlo, porque si no se debilita. Bueno, con esto, muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Claro. ¿Sí? ¿Todo muy claro? ¿Muy bien? Muy bien. Ok, qué bueno, qué bueno. Muy bien, Pedro, ¿estás por ahí? ¿Algún comentario? Aquí estoy, más que nada agradecer por la ponencia y poder ayudarnos también a saber cómo usar este tipo de fraseos en la terapia. Además de eso, poder trabajar los valores de forma concreta con los pacientes, ya que para ellos muchas veces es abstracto, no entienden hacia dónde va. Pero Así muchas es, muy gracias, bien. Eliana. Ha sido una ponencia bastante clara.
Muy bien, espero haber sido ordenada en los conceptos. Bastante ordenada. Nos has ayudado a entender el orden dentro del caos que tenemos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Pedro, un saludo, un abrazo y ahora abrigarse porque el día está frío. Hasta una próxima. Muchas Ya gracias, nos Elena. vemos. Hasta una próxima Gracias. vez. Hasta una próxima. También Adiós, quiero adiós. agradecer a los que están aquí Gracias. presentes y quiero comunicarles algo a todos ustedes. Les estoy enviando aquí por el chat del Zoom el link para el nuevo Instagram de Ipsico, por donde vamos a compartir nuevos materiales, distintas cosas también para que ustedes puedan acceder a nueva información. Entren al link de Instagram para que nos puedan seguir y también para poder darles nuevos materiales. Y quisiera comentarles algo, también tenemos una nueva ponencia gratuita que se va a dar en los próximos días. No es parte de las teleconferencias, pero sí es parte del congreso de Ipsico que estamos sacando este año. Es un nuevo congreso con nuevas expectativas. Y primero que nada, nuestra ponencia que va a ser la importancia del enfoque integrativo en la psicoterapia. Probablemente en algún momento sus pacientes les han preguntado qué enfoque llevan ustedes y aquellos que tengan un enfoque más integrativo o quieran tener un enfoque integrativo, pueden asistir a esta ponencia que es totalmente gratuita el martes 2 de julio a la 1 p.m. De 1 p.m. a 1:30 p.m. Se va a transmitir vía live, Instagram y vía Facebook también, para que todos puedan acceder. Aquellos que deseen pueden comunicarse al número 992-461-675 para poder acceder a esta ponencia, y si no, también basta con que estén conectados al Instagram para que el Instagram les avise. Además de eso, también tenemos, bueno, el congreso que es de psicoterapia cognitiva, conductual, contextual y de esquemas. Va a ser híbrido, así que tenemos un día virtual y un día híbrido, que significa que puede ser presencial o virtual. Me encantaría poder conocerlos a todos, puesto que también voy a estar ahí dando mi ponencia en este congreso acerca de imaginería descriptiva para trabajar trauma en la TCC. Vamos a hacer un taller en vivo en donde vamos a ver cómo se aborda el trauma en la cognitivo-conductual con esta técnica tan interesante que es la imaginería descriptiva. Aquí está la programación de los ponentes, ya se los voy a enviar también para que lo puedan revisar. Y tenemos aquí a distintos ponentes a nivel nacional e internacional. Tenemos precios especiales para los alumnos de Ipsico. Toda la familia de Ipsico va a entrar con un precio especial, esa es la idea. Hemos tratado de hacerlo en un precio módico para que todos puedan entrar y también para que podamos disfrutar juntos el domingo en esta vista presencial. Tenemos también el curso de terapia de esquemas dictado por Edgar Rodríguez, que es un curso de 12 meses con cupos limitados. Aquellos que estén interesados pueden escribirle a Paola. Va a iniciar un nuevo grupo el 7 de septiembre. Tenemos la comunidad de Noche de Café y Esquemas. Están todos invitados el 6 de julio a las 6 p.m. para una nueva clase que es Identificando los modos del niño en el paciente. Tenemos nuestra formación de cognitivo-conductual intensiva el domingo, que ya abre también en septiembre. Y además de eso, y este es un tema también aparte, que es mi curso de material lúdico en terapia. Este es totalmente presencial, es cupos limitados, máximo van a ser 20 personas, y va a ser un taller para aprender a usar juegos de mesa o material físico dentro de la terapia, ya sea para niños, adolescentes y adultos. Es un taller vivencial, es totalmente presencial, en donde vamos a ver diversos materiales lúdicos para usar en terapia de diversos tipos. Entonces, esos serían los anuncios ahora. Déjenme, por favor, enviarles... Disculpen la tos, el frío. Déjenme, por favor, enviarles el brochure del Congreso de Ipsico, que le estamos poniendo en realidad bastantes ganas, bastante cariño, para que pueda llegar la información a ustedes. Recuerden que el objetivo de Ipsico siempre es difundir la información lo más posible, y queremos de que ustedes puedan acceder a ella con facilidad. Por eso estamos poniendo precios bastante accesibles y descuentos para los alumnos de Ipsico. Entonces, aquí les envío el brochure, lo dejo aquí en el chat del Zoom, y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber asistido.
y nos vemos el próximo mes en nuestra siguiente teleconferencia. Cuídense bastante, que les vaya muy bien. Ya les estaré enviando por el grupo de WhatsApp cuál es el tema de la siguiente teleconferencia. Hasta Muchas luego, gracias. cuídense bastante. Gracias, Lourdes, hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias. Hasta luego, cuídense mucho. Gracias. Muchas gracias. Hasta la luego. próxima. Hasta la próxima. Buen Abríguense, día por para favor, que está todos. haciendo frío. Chau, chau. Que les vaya muy bien. Gracias, chao, Pedro. Bye.